Deciros simplemente, vamos a empezar, a mí me ha tocado hablar de maquinaria y lo que vamos a ver un poco es, en general, todo lo que se utiliza en el sector de los RCDs y de los áridos reciclados. Entonces, respecto a los aspectos relacionados con el diseño de una planta, pues tenemos que tener en cuenta que lo más importante es la demanda de la zona, es decir, no todas las zonas de España se requieren los mismos materiales finales ni los mismos tamaños y, por lo tanto, eso es lo que va a marcar el diseño de una planta. Esto va directamente relacionado con las aplicaciones de dichos áridos en las distintas zonas y también muchas veces depende de la maquinaria con la que contemos, es decir, aquellos gestores que son ya de por sí arideros muchas veces tienen maquinaria de sobra que han mejorado, que han cambiado y que la tienen parada, que puede ser una máquina perfectamente válida para montar una planta de RCDs y, por supuesto, del presupuesto con el que se encuentre. A la derecha os he puesto un cuadrito de las posibles aplicaciones de los áridos reciclados, simplemente para que veáis que hay multitud y que, por lo tanto, en no todos los sitios tienen por qué ser las mismas. Antes de empezar a hablar un poco más de plantas, quiero comentaros un poco. Yo llevo en esto desde el año 95 aproximadamente y se ha visto una evolución muy clara en el diseño de las plantas. Hasta el año 2007-2008, que se jugaba con mucho dinero y con mucho dinero también de la administración, se han montado en España plantas grandísimas, verdaderamente monstruosas, que han podido llegar hasta los 5, 6, 7 millones de euros, que han demostrado a lo largo de los años que realmente no justificaba dicha inversión. Y desde la crisis del 2008, a partir del 2008 para adelante, la zona de crisis, pues se ha ido a unas plantas mucho más productivas, más pequeñas, pero mucho más productivas, más adaptadas a las necesidades reales de cada zona. Y estas plantas pueden variar pues, en función de los grupos móviles o de los equipos que se tenga, pues entre 200 y 300, 400.000. ¿Cuáles son las diferencias? Porque mucha gente cuando se mete en el sector de los RCDs dice, bueno, ¿qué hago? ¿Pongo una planta fija o una planta móvil? Bueno, pues eso depende de muchas cosas. Las diferencias entre una y otra va pues, en función del espacio, de la inversión, de la mano de obra, de la rentabilidad y un aspecto que ya se ha mencionado en las ponencias anteriores de la necesidad de desplazar estas máquinas para realizar las valorizaciones in situ, es decir, allí donde se pueda desplazar una máquina y realizar un tratamiento in situ, digamos que se avanza mucho y se ahorra mucho también. Por lo tanto, hay muchas empresas que están decidiendo hacer ahora plantas mixtas donde se puedan desplazar de alguna forma los grupos móviles a las obras durante un determinado periodo. Una de las preguntas habituales que suelen hacerse es aquellas empresas arideras que se meten al sector de los áridos reciclados, ¿se puede compatibilizar? Yo hace 2 o 3 años tenía la respuesta muy clara, era no. José María Ropero me invitó a conocer su planta y me hizo ver otras opciones. Y cuando me preguntan ahora, digo sí, sí no o no sí, depende, ¿no? Entonces, lo primero que quiero comentar es que el tratamiento con RCDs genera muchos más atascos que una planta de áridos normales. Hay mucha más suciedad que con los áridos naturales. Las producciones, por supuesto, son inferiores debido a la gran presencia de impropios. Y estos impropios nos hacen que sí o sí tenga que haber una separación manual, tanto en la solera inicialmente o durante el proceso o en cabinas de triaje. Entonces, estos 4 puntos son muy importantes a la hora de mezclarlos con lo que es una producción de árido natural, ¿no? También es importante tener en cuenta cuál va a ser la demanda de este árido reciclado frente al natural, cuál es la producción de la planta, la extensión de los terrenos y la posibilidad de hacer modificaciones en la planta con la que contemos actualmente en la planta de árido natural. Sí es cierto una cosa, y es que los productores de áridos suelen contar con grandes extensiones de terreno. Lo de extensiones de terreno lo digo porque imaginaros en una planta de árido natural que normalmente tienes acopiadas 3, 4, 5, 6 granulometrías diferentes, pero obviamente son todas de la misma naturaleza.
Si a esto tenemos que sumarle las mismas granulometrías por naturaleza de hormigón, otra por cerámico, otra por asfalto, otra, pues esto se multiplica mucho. Por lo tanto, la extensión del terreno es un tema importante que suele estar cubierto en las explotaciones de áridos. El personal con que cuenta una explotación de árido es cualificado, es decir, poco más hay que enseñarle. Tienen conocimientos de las técnicas de trituración y clasificación, tienen mucha maquinaria montada y trabajando, tienen maquinaria retirada en stock, que como he dicho antes vale perfectamente para montar una planta de árido reciclado, tienen muchos de los permisos necesarios para ello, tienen muchas veces los canales de comercialización del árido natural, tienen los del árido natural y por lo tanto tendrán en muchos casos ya los del árido reciclado, y muchas canteras tienen la posibilidad de utilizar el material en lo que es el plan de restauración, con lo cual, digamos, es llamarlo vertedero sería mal llamarlo, pero sí que es cierto que tienen un sitio donde ese árido que ya no puede ser reciclado, donde colocarlo para una labor que en este caso es muy positiva. Entonces, ¿se puede compatibilizar? Pues sí, no y sí. Es decir, una planta de árido natural que esté produciendo, pues no sé, 500 toneladas hora los 12 meses del año, pues es muy complicado meter árido reciclado paralelamente. Pero ¿cuántas plantas hay en España que estén produciendo eso, ¿no? Es decir, que todo tiene sus puntos positivos y negativos y hay que evaluar cada situación para ver si esto es posible o no es posible. Por lo tanto, en el diseño de una planta es muy importante el presupuesto, la maquinaria que ya tengamos en stock, el producto que demanda la zona y el material que nosotros permitimos que entre en nuestra planta, el material recibido. Por lo tanto, lo primero que hay que identificar, que yo creo que ya se ha hablado varias veces de este tema, es la clasificación entre residuo homogéneo o limpio, que es aquel que tiene menos del 1% en peso de material no pétreo, y el heterogéneo, que tiene por encima del 1%. Abajo se ve muy claramente en las fotografías, a la izquierda es un residuo homogéneo limpio, porque prácticamente no se ve, si tiene algo de suciedad no se ve, y el heterogéneo sucio es el que está a la derecha, que como podéis apreciar es todo menos material pétreo, ¿no? Entonces, en función de ese material, de esa clasificación, pues vemos que los residuos homogéneos o limpios prácticamente tienen un tratamiento muy similar al árido natural, unas operaciones de machaqueo y cribado que se van alternando en función de nuestras necesidades, mientras que para el heterogéneo o algo sucio es fundamental siempre hacer una clasificación previa en la playa de vertido, por eso he puesto un asterisco para luego comentároslo, y a partir de ahí se hacen pues todo tipo de separaciones, limpiezas, gestión de rechazos para luego ir alternando con los mismos procesos de machaqueo y cribado. Ponía el asterisco porque digo que es muy importante que cuando el material heterogéneo sucio se vierte en las playas, se trate, es decir, ahí puede aparecer cualquier impropio, como pueden ser lavadoras, colchones, palets. Entonces, todo eso no será más que un problema a la hora de meterlo en la planta de tratamiento. Por lo tanto, suele ser muy habitual contar con este tipo de manipuladoras telescópicas que tienen una pinza como implemento, que lo que hace es de alguna forma hacer una prelimpieza o limpieza del primer nivel, donde se quitan los elementos más voluminosos. Antes de seguir digamos, con lo que sería la maquinaria, fue a mediados de la década de los 90 cuando en España empezó un poco por lo que veía en Europa a gestionar los RCDs o intentar o por lo menos a lanzarse a ello, y fueron los fabricantes de maquinaria los que crearon digamos, las tendencias, ¿no? Entonces hubo algunos fabricantes que lo que hicieron fue a sus molinos de martillo sobredimensionarlos y permitir que todo el elemento que entrara directamente en la playa, incluidos los colchones, los frigoríficos, los palés, todo que de alguna forma se triturara, y había otros que simplemente empezaban con la clasificación primero, es decir, eliminando todos esos materiales para luego ya seguir una trituración y una posterior clasificación.
Se ha visto a lo largo de estos años que la opción de triturar para luego clasificar lleva unos costes muy elevados de todo tipo, incluidos los energéticos, y lo que está generando es una contaminación del residuo. Por lo tanto, todas las plantas que actualmente se diseñan ya en el mundo relacionadas con los RCDs son siempre partiendo de una clasificación tanto en la playa de vertido, como se puede ver en la fotografía de la derecha, como grandes equipos donde se hace un corte preliminar donde suelen ir gran cantidad de impropios. Entonces, con eso ya paso a hacer otro comentario importante que me gusta hacerlo mucho, y es para todos aquellos valorizadores que buscan digamos, el retorno en el RCD, en la venta del RCD, que en España sigue siendo complicado a diferencia de otros muchos países de Europa, pero tienen que tener en cuenta que de las plantas de valorización se obtienen una serie de materiales que también generan ingresos. Hasta no hace mucho, no sabría deciros exactamente el tipo de plástico, no sé si era el polipropileno o el polietileno, venían los chinos y se lo llevaban todo. Por lo tanto, hay muchas plantas de valorización de RCDs, como veis arriba a la izquierda, que lo que hacen es que empacan estos plásticos directamente para venderlos al exterior. Lo mismo ocurre con la madera. Habrá unas plantas donde no reciban nada, pero habrá otras donde tienen capacidad de recibir mucha madera, y hay empresas que ya han montado sus astilladoras, sus equipos para el astillado de las maderas, pues para vender luego a las fábricas para las fábricas de puertas, de muebles, etcétera. Por supuesto, el hierro, creo que lo sabéis todo, más ahora. El precio este que he puesto aquí, además, estará totalmente desfasado porque está mucho más alto. Y con el cartón y el papel pasa exactamente lo mismo. Es decir, a todos aquellos que os lancéis, estudiarlo bien, no desestiméis, porque en muchos casos también es una fuente de ingreso importante en las plantas. Esto es un pequeño flujograma que he hecho. No es que sea el normal, ni mucho menos, pero sí que es cierto que es el que más se aproxima a las plantas que yo he ido visitando durante muchos años en España. Primero se hace una preclasificación, como hemos visto en la playa, y luego ya se hace una clasificación que parte de 200 para arriba y de 50 para abajo. 50 para abajo hay plantas en las que se acopia o se manda a una clasificación final, y luego el mayor de 200 entra en trituración, en una machacadora de mandíbula, y el 50-250 pues, se mete normalmente en un molino de impactos para luego clasificarse. En función de la limpieza que queramos del producto final, se hacen una serie de limpiezas que ahora os enseñaré la tipología de máquinas, y que son la separación hidráulica y la separación neumática, porque lo que es el triaje manual y la separación magnética, como hemos visto en los dos ejemplos anteriores, de los dos ponentes anteriores, es absolutamente necesaria. Incluso el hecho de la separación magnética veremos que se coloca en varios sitios de las plantas. Entonces, con esto, ¿qué equipos de trituración se utilizan en las plantas de valorización de RCDs? Pues las machacadoras de mandíbulas y los molinos impactores que conocemos, y los equipos de clasificación, pues tenemos manuales, mecánicos, hidráulicos, neumáticos y magnéticos. ¿Qué se diferencia una machacadora de mandíbula de árido natural a árido reciclado? Pues veremos que tiene alguna pequeña cosa en determinados grupos móviles, pero normalmente suelen ser los mismos equipos, cuya diferencia radica en la altura que hay en la zona de salida debajo de la machacadora hacia la banda transportadora. Es decir, la distancia que hay entre machacadora y banda transportadora, que tiene que ser mayor con el árido reciclado. Existen unas canaletas, también en los deflectores, que luego veremos, para ayudar a preservar las bandas transportadoras. Suelen ser normalmente las plantas que se destinan únicamente al RCD, suelen ser plantas más pequeñas, son equipos, por lo tanto, de menor producción, y, como os he comentado antes, la obligatoriedad de los separadores magnéticos es fundamental. En la clasificación también hay modificaciones importantes. Hemos dicho antes
que la tendencia desde hace ya muchos años para acá es clasificar antes que triturar, por lo tanto, las cribas tienen que ser más robustas, las superficies cribantes no pueden ser de las clásicas mallas metálicas que conocemos, suelen ser superficies cribantes más reforzadas, como por ejemplo la chapa metálica. Se usa mucho el trommel, aunque ya está de capa caída, como os comentaré un poquito más adelante, y vuelvo a insistir en la separación magnética y la manual y la separación neumática e hidráulica, que también en los últimos años ha tenido una distinta evolución. Aquí podéis ver el ejemplo. Es en la zona esta de la salida de la cámara de trituración, la altura con la cinta transportadora, la que tiene que ser superior. A eso se le ponen unos deflectores, que veis aquí en el círculo de la derecha, que son unas chapas que simplemente, por ejemplo, en la varilla que aparece en el hormigón armado, lo que hace es que en vez de llegar perpendicular a la cinta transportadora y por lo tanto rajarla, lo que hace es que obliga a que llegue más tendida y por lo tanto no maltrate la banda transportadora. Abajo a la izquierda tenéis unas barras de impacto también para preservar la cinta transportadora y normalmente los equipos que trabajan únicamente con RCD, pues esta cinta transportadora suele llevar un alma de acero en vez de textil, como suele ser habitual en el área. Estos son ejemplos de machacadores de mandíbulas en la parte superior de plantas de reciclaje. Aquí no hay nada de árido natural. Y abajo de impactores de distintas plantas de España. La cabina de triaje, que os he comentado que es fundamental. Hay empresas que no tienen, hacen una clasificación manual directamente en la playa, como ha contado antes José María Ropero, en la playa de descarga, con equipos y con personal. Pero las plantas, digamos, medias y grandes, todas cuentan con una cabina de triaje, que es una cinta transportadora más ancha de lo normal, que se desplaza a una velocidad un poco más lenta, y operarios trabajan sobre ella y lo que hacen es que van sacando todo el material impropio y lo van tirando por esas toberas que veis en los laterales. Aquí abajo también se ven perfectamente. Y estas toberas conectan con lo que son los contenedores en la parte inferior y se van llenando pues por naturalezas. Por un lado el plástico, por otro madera, por otro material férrico, etcétera, etcétera. La clasificación mecánica se usa siempre las cribas convencionales que conocemos del sector aridero. Eso sí, como hemos dicho antes, con ciertas modificaciones, sobre todo si son primarias en las superficies cribantes. Y en las primeras etapas de montaje de los RCDs, cuando, como he comentado antes, hasta la crisis había mucho dinero, tanto público como privado, pues se montaban unas plantas de gran magnitud con trómeles. Con el paso del tiempo se ha visto que son equipos más caros, tienen un consumo mayor energético y la eficiencia no es mucho mayor que una criba convencional. Por lo tanto, las últimas plantas que se van montando en España, prácticamente ninguna lleva un trómel. Luis, perdona, 3 minutos, ¿vale? La clasificación hidráulica se hace por densidad. Los elementos que tienen una densidad menor al agua se hunden, es una cubeta de agua donde se echa todo el árido dentro y se hunde. Entonces lo que es el hierro, el vidrio, que suele llegar muy poco a las plantas, y por supuesto la fracción pétrea se hunde, mientras que maderas, papeles, cartones, etcétera, quedan flotando y con unos cepillos digamos, se saca de la superficie. Si el procedimiento para sacarlo de la cubeta de agua es mediante una banda transportadora, pues es un separador hidráulico de banda, y si es un tornillo de Arquímedes, pues se denomina de tornillo. Estos equipos realmente se montaron muchos, ahora se monta prácticamente ninguno, ya que los sopladores suelen ser los equipos que se llevan el gato al agua en prácticamente todas las plantas que se montan. La clasificación neumática son los sopladores que hemos comentado y los ciclones. Ciclones se montaron varios en España antes de la crisis. Funciona como un hidrociclón, un ciclón neumático normal. Por la parte inferior sale la fracción pétrea y por la parte superior sale digamos, los impropios. En función de la intensidad digamos, de la corriente de aire, pues saca mayor o menor tamaño de impropios.
Sin embargo, lo que se utiliza hoy en día, porque son muy fáciles de montar, son baratos y además realizan muy bien su función, son los sopladores que se ponen en distintos lados de la planta y se le hace pasar una corriente de aire a través del árido reciclado y, como podéis ver aquí en la jaula, lo que hacen es que, digamos, almacenan todo lo que son los papeles, los impropios, ¿no? Lo que no es de naturaleza. En cuanto a la separación magnética, es la que más se monta en cualquier planta de valorización de RCDs. Puede haber 2, 3, incluso 4 overbands, depende del tamaño, y no deja de ser más que un electroimán con una cinta transportadora exterior, que lo que hace es que cuando capta el material férrico, al sacarlo, digamos, fuera de la actividad del campo magnético, pues el material cae y ya cae fuera de la banda transportadora, digamos, que lleva el material, y cae en su contenedor de hierro. Y el resultado final, después de todos los procesos, tanto de trituración como de separación del tipo que sea, es, como vemos en la parte de abajo, la fracción pétrea y luego la fracción, digamos, de material no valorizable, que en el caso de las canteras que lo pueden meter en el plan de restauración, pues es parte del material que se puede utilizar. El sector de la maquinaria no ha sido siempre igual en las plantas de RCDs. Cuando comenzó esto hace años, había un fabricante alemán que se llamaba DBT, que tenía 2 modelos. Una era la machacadora de mandíbulas de eje vertical, que es la imagen que tenemos a la derecha, que no era más que una machacadora de mandíbulas tumbada y unas recletas que lo que iba acercándole era el material y se iba triturando. De esta se montó alguna en España, pero la que realmente tuvo un gran impacto fue la de molino impactor sobre transportador de racletas. Como veis en el dibujo inferior abajo, es un tambor que lo que va haciendo es, por compresión sobre el transportador de racletas, va reduciendo el material. De estos equipos se montaron varios en España, pero prácticamente ya están casi todos en desuso, y además estos equipos ya no se venden desde hace muchísimos años. Están obsoletos, es decir, no alcanzan una producción y el producto que generan no tiene una granulometría como lo que dan los convencionales que se usan. Los trituradores de cono los conocéis todos los que sois arideros. Son equipos que necesitan una alimentación continua, una alimentación muy gradada. Son equipos caros, hay que tenerles un mantenimiento fiable, y eso es todo lo contrario a lo que permite el árido reciclado. Se han hecho pruebas en Alemania y se ha visto que efectivamente no son los equipos que estén preparados para trabajar de momento con lo que es el material procedente de los RCDs. Y pongo los gravilladores porque los que sois arideros también os sonarán, sobre todo los que ya tenéis unos años. Eran equipos que eran machacadoras de mandíbulas muy, muy cortas de altura y muy anchas, que se utilizaban siempre en posición secundaria. Lo que pasa es que, bueno, pues imaginaros, si ya una machacadora de mandíbulas da lajas, pues encima teníais otra en posición secundaria, el tema se complicaba mucho más. En el sector de los áridos reciclados hay algún fabricante que no usa estos modelos, pero sí que es cierto que para tener, digamos, grupos móviles para el sector de los RCDs que puedan trabajar además en espacios confinados, es decir, con tamaños relativamente pequeños, sí que tienen machacadoras que están recortadas en altura para poder tener equipos con unas dimensiones asequibles. En cuanto a los molinos impactores, como os he comentado antes, se trabajaba mucho el molino impactor de martillos para triturar absolutamente todo. Yo he visto plantas donde se han metido dentro de estos molinos el RCD, que venía con colchones, con frigoríficos, con palets, y al final salía todo triturado. O sea, son equipos muy potentes que supieron desarrollar muy bien estas empresas que se dedicaban fundamentalmente a la chatarra, pero que luego ya, digamos, la evolución del sector pues les ha llevado fuera de este sector. Siendo lo que se utiliza hoy en día los molinos impactores clásicos habituales de barrones que conocéis para el sector del árido. Bueno, alguna pequeña o ligera modificación, pero vamos, los convencionales. En cuanto a la separación, hemos estado hablando un poco de todo. Hemos dicho que es fundamental una separación manual. Y la separación hidráulica
prácticamente ya tampoco se utiliza, y la neumática, los sopladores son equipos muy, muy montados. En lo que es la separación mecánica, ya vuelvo a incidir aquí un poco que los troneles de clasificación cada vez se venden menos. Incluso en grupos móviles se venden muy pocos ya. En el intercambio de cifras de venta de grupos móviles en España desde hace ya tiempo no se reporta ninguno con trommel, y siendo las cribas tanto fijas como móviles y las precribas más robustas las que se instalan en este tipo en las plantas actualmente de valorización de RCDs. Esta es la última diapositiva, ya antes de acabar. Simplemente decir que, independientemente de la máquina que os he enseñado hasta ahora, se sigue trabajando en maquinaria nueva. A la izquierda tenéis un poco lo que fue mi tesis doctoral, que eran unos separadores hidráulicos de aceleración diferencial, que como veis en la foto de medio, en laboratorio funcionó relativamente bien, pero luego llevado a la práctica no tan bien, porque el tiempo que permanecía el ladrillo en el agua absorbía todo el agua y por lo tanto las densidades se homogenizaban, no generándose una separación entre el hormigón y el cerámico, que era de lo que se trataba. La separación de yesos también está siendo un tema muy trabajado últimamente. El yeso, como sabéis, es el verdadero cáncer del RCD a la hora de meterlo en determinadas aplicaciones. Entonces, se sigue desarrollando equipos y se sigue trabajando e investigando para ver qué equipos podemos conseguir, pues, para tener finalmente el hormigón limpio, que es lo que más, digamos, lo que más pide o demanda el mercado, y sobre todo también material mixto, pero sin presencia de eso. Y con eso nada más. Siento haber ido tan rápido, el tiempo que tenemos es el que es, y bueno, pues cualquier aclaración, encantado, a través de ANEFA, o os ponéis en contacto directamente conmigo. Muchas gracias.